Bueno, pues tenemos una jornada que son las que más aceptación tienen, las que más demanda sirve por la respuesta. Y tenemos pues al despacho de la nueva asesoría jurídica del colegio, pues no es lo habitual. Pues hemos tenido un asesor durante 30 años que nunca nos dio una charla y como veis, pues se involucran, vienen, explican, ya sea por teléfono en fin, desde el despacho, la consulta que se haga, o aquí ahora, ¿no? Y creo que ya les conocéis. Y a la jornada jurídica yo no voy a alargarme más. Ya han cerrado la puerta, o sea que ha llegado la secretaria del colegio. Adelante, Maripaz. Y me siento y... Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer también al Colegio de Administradores que haya contado con nuestro despacho para la jornada jurídica de hoy. El objetivo de la jornada de hoy es dar unas pinceladas sobre algunas de las preguntas más frecuentes que solemos atender en la asesoría los miércoles por la tarde, que muchos y muchas de vosotros lo utilizáis. No se trata de hacer un monográfico de cada uno de los temas, quedaría todos algunos de ellos. Yo he dejado uno para el final, que ya sé que os puede interesar mucho, que es el de eliminación de barreras arquitectónicas, pero claro, tiene tal variedad de variantes que al final es difícil que con 4 pinceladas lo podamos hacer. Intentaré si es que llegamos, y si no, se hará en otra jornada. Aquí las consultas que se van haciendo, lo que vamos sacando desde ahí es cuál es la preocupación de los administradores y administradoras para enfocar un poco, porque una cosa es lo que algunos y algunas consultáis y otra cosa es que hay quien no lo consulta, pero esa duda la tiene ahí por falta de tiempo o por lo que sea. De todas formas, como comentaba, en este caso no se trata, como digo, de una jornada tratando de cada punto de forma exhaustiva, sino es dar pinceladas sobre todo para que cuando vayáis a las juntas podáis dar una respuesta por lo menos en ese momento. Hay veces que no se puede saber todo. ¿Cuál es la mayoría? Depende de cada caso, porque ese es otro de los problemas que siempre comentamos. En propiedad horizontal hay una casuística enorme. Y entonces muchas veces un matiz, no solo de lo que se está planteando, cómo se ha puesto en el orden del día, sino también de lo que digan los estatutos. Frases que parecen parecidas no son iguales, con lo cual es importante. De todas formas, también indicar, digo, porque como tenemos un tiempo limitado, no se trata de que aquí resolver el caso de cada uno, cada una. Para eso tenéis los miércoles, y os animo, muchos lo utilizáis. Se trata de que los miércoles por la tarde, de 5 a 7, podéis hacer las consultas y se atendería pues, el caso que tengáis entre manos. Aquí, como digo, es algo en principio más general. Y dicho esto, vamos a empezar la jornada. Empezará Adriana con la exposición de algunos de los temas y terminaré yo con el resto de los que teníamos preparado. Así que a partir de ahora, adelante. Bueno, buenos días a todos. Sí que quería hacer un pequeño spoiler de los temas que vamos a tratar, más que nada por si estáis más interesados en algunos o en otros, pues porque podáis desconectar o reconectar cuando veáis, porque a nosotros nos gusta mucho hablar de esto, pero a veces entendemos que puede ser un poco denso. Nada, yo voy a empezar tratando un poco la convocatoria de acta de la Junta de Propietarios, que sí que es cierto que está expresamente previsto en la LPH, pero algo que resulta un tema muy obvio o sencillo, en la práctica suele dar bastantes quebraderos de cabeza a los administradores. Luego, dentro de lo que es el epígrafe obras, vamos a tratar tanto ese deber de conservación y mantenimiento de las comunidades de propietarios, como eliminación de barreras arquitectónicas, accesibilidad universal, y luego tema de nuevas instalaciones, que los más repetidos son punto de recargas de coches eléctricos, sistemas de aerotermia y cámaras de vigilancia. Y luego reclamación de deudas comunitarias, que eso también es muy típico, contra propietarios que hayan fallecido. Hoy el tema del requisito de procedibilidad de los más que ya traté en otra jornada, pero bueno, alguna pincelada que queda por ahí, algún fleco. Y por último, bueno, la relación contractual de los administradores de fincas, que también es importante porque eso no está expresamente regulado en la LPH, entonces surgen dudas. Y por último, y como no, las viviendas turísticas. No precisamente en ese orden, pero bueno, esa es un poco la idea genérica. Y para entrar en materia, porque la verdad que tenemos poco tiempo, lo que es en sí la convocatoria y el acta de las juntas. Vale, el contenido de las convocatorias, eso ya sabemos cuál es, está regulado en el artículo 16.2 de la EPH. Hay que indicar, pues aparte de fecha, lugar, hora, las convocatorias, primera, segunda convocatoria y demás, es importante los asuntos a tratar, es decir, en el orden del día, qué recoger. ¿Por qué? Porque hay algunos que pecamos de incluirlo un poco de modo genérico y hay otros que de modo demasiado específico. ¿Qué supone esto? Pues que sí que es cierto que el Tribunal Supremo admite que sean genéricos, pero lo que pretendemos que se evite es precisamente que dentro de un punto del orden del día que sea tan genérico se
traten todo tipo de asuntos en los que hay propietarios que precisamente, sin conocer qué es concretamente lo que se va a tratar, ellos tienen que decidir, bueno, si ejercer ese derecho a la información que tienen cuando reciben la convocatoria, el decidir si asisten o no, si van representados o no y cuál es el sentido de su voto. Si realmente ellos no pueden ejercer ese derecho que tienen porque precisamente se trata de un punto de orden del día tan genérico, eso al final va un poco en perjuicio de los propietarios y, por supuesto, esto lo pueden impugnar en base precisamente a la infracción de este artículo 16.2 de la LPH. Es importante lo de la relación de los propietarios morosos precisamente y advertirles de esa privación del derecho a voto, porque muchos, por los motivos que sean, cuando reciben la convocatoria y se ven que son morosos y se les va a privar de este derecho, es cuando se ponen al día, que muchas veces es por los motivos que sean, pero vamos, que se ponen al día y precisamente igual, según ese orden del día y cuál sea esos contenidos, esos asuntos a tratar, quieren ejercer ese derecho a voto y también es una forma de invitarles a ponerse al día y eso les lleva a ellos a decir, jo, pues igual me interesa, venga, voy a ponerme al día porque ya sabemos que las comunidades tienen sus temas internos. Luego, eso, sí es verdad que el Tribunal Supremo admite que sean genéricos, pero hay que analizar cada caso concreto. Es decir, si nosotros sabemos que hay un tema polémico o que puede dar entre propietarios a muchas interpretaciones y va a dar mucho juego en una junta o que necesitas una mayoría cualificada para adoptar determinados acuerdos, por supuesto, ser bastante más precisos en el enunciado del orden del día, porque al fin y al cabo eso va a ir en vuestro beneficio o en vuestro detrimento. Es decir, vosotros un poco os ponéis esa soga al cuello a la hora de decir cuál es el contenido exacto de lo que se va a tratar en el orden del día, en cuáles son los asuntos que se van a tratar. Respecto a los plazos, bueno, ya sabéis, lo regula el artículo 16.3, que es bastante obvio, los 6 días de antelación para las juntas ordinarias y el tiempo es suficiente para que los propietarios puedan conocer la convocatoria de esa junta extraordinaria. Pero en la práctica sí que queríamos destacar que el cómputo de los 6 días, es decir, cuál es el dies a quo y el dies a quem. El dies a quo, realmente tú cuando envías la convocatoria, sobre todo últimamente que está habiendo muchos problemas con servicios de mensajería, correos, pero bueno, no sé si en más empresas también. Este mínimo de antelación de 6 días es desde al día siguiente, desde que recibe la convocatoria y no se cuenta el día propio en el que se celebra la junta, porque precisamente ya no sería la antelación suficiente. Y luego, lo que es en sí los días suficientes para que conozcan la convocatoria de la Junta Extraordinaria, nosotros solemos recomendar mínimo 2 días, pero sí que es cierto que cada comunidad es un mundo. Hay que estar un poco saber si entra dentro de ese plazo un fin de semana, si es una comunidad en la que tienen un grupo de WhatsApp y se van a terminar enterando todos. O resulta que son jubilados y con que lo pongas en el tablón y lo buzones ya se van a enterar. O resulta que es una comunidad en la que son viviendas vacacionales que no están y no solo para cuando lo reciban igual es tarde, sino que además no pueden desplazarse o no pueden ejercer ese derecho a la información que mencionaba antes y que luego voy a entrar más a tratarlo. Y luego, la solicitud de inclusión de puntos del orden del día. Sí que es cierto que es un derecho que tienen todos los propietarios. Cualquier propietario puede solicitar que se incluya un punto en el orden del día. También está en las labores del presidente en concreto y supongo que de rondón del administrador el hecho de decir, dentro de lo que es el punto del día que me estás pidiendo, darle un poco esa forma más técnica o más jurídica o más que se adapte un poco a que todo el mundo pueda entender cuál es el contenido de esta propuesta, sin que tampoco dentro de ese contenido pueda estar ligado a ciertas opiniones o polémicas que haya en la comunidad, porque al final se pierde esa imparcialidad. Es decir, se le puede dar cierta forma sin que pierda lo que es la esencia de la solicitud que ha hecho el propietario, porque es que si no se le está invitando precisamente a impugnarlo. Si ya se ha enviado la convocatoria, nosotros entendemos que no se pueden incluir nuevos puntos en el orden del día. Cuando lo reciben los propietarios y lo ven y dicen, ay, inclúyeme esto, inclúyeme lo otro, precisamente porque no cumpliríamos con los plazos que os hemos mencionado de convocatoria, es decir, tendríais que mandar otra convocatoria nueva, ya no cumpliríais los plazos, por lo tanto se le dice, lo vamos a tener en cuenta para la próxima junta. Podemos tratarlo de X forma, luego si preguntas o lo que sea, siempre que no se acuerden no se tomen acuerdos, excepto juntas universales, que yo personalmente no he visto ninguna, pero bueno, siempre está esa posibilidad. Y Explicar qué es una junta, no conocéis la mayoría. Una junta universal. ya, doy por hecho muchas Es que a cosas. veces damos por hecho cosas y es conveniente. Perdón.
Nada, que las juntas universales es cuando están presentes o representados todos los propietarios de la comunidad y por lo tanto no lo estás haciendo en perjuicio de ninguno porque ellos pueden ejercitar sus derechos en esa misma junta. Sí, pero en realidad si un propietario está representado, él ha dado su representación para el orden del día. ¿También se consideraría que la Junta es universal? La Junta es universal con esa asistencia, pero a lo que me refería con lo de la Junta universal, si os parece, luego dejamos las preguntas para el final porque me voy a retroalimentar y voy a ir respondiéndolas. Y sobre todo porque tenemos poco tiempo. Pero respecto a tu pregunta, lo de las Juntas universales, realmente para lo que lo contemplamos nosotros son para tratar ciertos asuntos que ninguno pueda decirte, oye, voy a impugnarlo porque lo desconocía o habéis tratado eso en robos y preguntas. Ya, pero es que estabas presente, aunque sea de forma representada. Es decir, la representación es una forma de estar presente, aunque no seas tú personalmente. Tienes que estar en la representación, delegas para determinados asuntos concretos, por eso se me plantea la duda. Si es física no tengo ninguna duda, pero si es por representación, el representado podría decir, oye, yo no he delegado mi representación para este asunto que no estaba en el orden del día. Este sería un tema polémico, Javi, por lo siguiente, porque en principio, si estás representado, salvo que hayas, porque luego están los modelos, no vamos a entrar tampoco mucho en detalle, modelo de representación. Y es que dice, delego fulanito la representación y otros es, delego fulanito, y este es el sentido de mi voto para cada una de ellas, porque luego viene la polémica entre representante y representado de cómo has votado esto, si tú no me has dicho nada, eso es una representación genérica y podría ser. De todas formas, también está en vuestra mano cuando estéis de administrador, vamos, estáis en la propia junta, el decir si es un tema que puede ser de mayoría cualificada y es muy polémico, suele ser, yo sí, o nosotros aconsejamos, ser prudentes. En principio se cumpliría, ¿eh? Pero siempre que os aconseje la prudencia en las decisiones, porque luego ya sabéis que la culpa siempre es del administrador. Y respecto al contenido de la convocatoria, un punto que quería destacar que se me había olvidado es indicar cuál es la comunidad en la que se lleva a cabo esa convocatoria. Es decir, hay muchos administradores que conocemos que administráis tanto Portal, Garaje y la comunidad general, por ejemplo, pero eso no quiere decir que se vaya a solventar todo en una misma junta bajo un mismo acta y una misma convocatoria. Es decir, hay que hacerlo por separado, independientemente que luego se pueda llevar a cabo con X margen de tiempo o los propietarios sean los mismos. Es decir, hay que ir al caso concreto, pero sí que queríamos destacar eso, que la convocatoria es concretamente de una comunidad. No dar por hecho, se convoca la mando, es este día, a esta hora, ya, pero es del portal, es del garaje, de quién es el que está convocando, porque puede no ser el mismo día y pueden no tratarse los mismos puntos del orden del día, que es una obviedad, pero bueno. Respecto a los convocantes, que esto sí que lo vemos mucho, el que realmente convoca es el presidente, es decir, el administrador de fincas, por supuesto, lo hace por orden del presidente, que vosotros al fin y al cabo tenéis que cumplir con esa junta ordinaria anual y demás, unos plazos, pero no deja de ser que hay que indicar quién es el que convoca, que normalmente es el presidente, pero también cabe la posibilidad de que sean lo que se llaman promotores. Viene regulado en el artículo 16.1 de la LPH y estos promotores son una cuarta parte de los propietarios o los que representan un 25% de las cuotas de participación. A este respecto, sí que hay cierta polémica porque nosotros tenemos nuestra opinión particular y es que hay quienes consideran que de la lectura de este artículo de la LPH, el 16.1, interpretan que es el presidente el que tiene que convocar principalmente, o sea, es la primera opción y subsidiariamente, en caso de que éste no llegue a convocar o no lo haga cuando se le solicita en el plazo que se le indique, son los promotores los que llevan a cabo esta convocatoria. Hay quienes indican, en Vizcaya interpretan que son los promotores los que directamente pueden ejercer este derecho, que para eso está contemplado. Nosotros personalmente, y para mayor seguridad, sí que recomendamos hacerle esa solicitud al presidente porque puede haber ciertas polémicas en la comunidad y que tenga el propio presidente algún interés contrapuesto al de ciertos propietarios y no puede bloquear la comunidad, no puede bloquear la convocatoria a una junta. Por lo tanto, hacerle esa primera solicitud y indicándole un plazo, no una solicitud abierta a que convoque y que en caso de que sea pasivo o omita o lo rechace expresamente, que no lo he visto, pero se puede dar, sean los promotores los que lleven a cabo esta convocatoria, porque al fin y al cabo lo que pretende la ley de propiedad horizontal es precisamente que no se bloquee y que se pueda avanzar a pesar de que se den estos intereses que pueden ser contrapuestos. Dentro de este 25% queríamos destacar que también entran los morosos, ya que la LPH sí que prevé que los morosos no tengan, se les pueda privar de este derecho a voto al no estar al corriente de pago, pero nada dice que no puedan convocar o puedan ser parte de esos promotores de la convocatoria. Respecto al derecho a la información, que lo hemos incluido en este punto, ya que precisamente cuando se manda la convocatoria con un orden del día, son los propietarios los que al ver el contenido de ese orden del día quieren ejercer ese derecho a la información. Realmente es
durante todo el ejercicio en cualquier momento, pero obviamente cuando más se da es cuando se va a tratar algún tema en el que puedan querer cierta información, documentos, repasar algún presupuesto o lo que sea. En este caso sí que tienen este derecho, pero nosotros solemos insistir en que no es un derecho ilimitado. El artículo 21 de la LPH es el que prevé expresamente que es el administrador el que tiene que tener la custodia de esta documentación de la que los titulares son los propios propietarios de la comunidad y tienen que ponerlo a disposición de los propietarios. Es decir, si ejercen este derecho, vosotros tenéis esta documentación y les podéis dar la opción de que dispongan de ella, puedan repasarla y demás. No dice la LPH nada acerca de facilitarles copias de toda la documentación. Es decir, ellos pueden sacar copias, fotos a su costa, pero no es ni un gasto que obligatoriamente deba asumir el administrador, ni por supuesto repercutir sobre la comunidad, porque no está expresamente previsto. Estamos hablando que igual puede ser, sácame foto de una copia de un presupuesto en concreto, o los presupuestos que se hayan presentado, sácame foto de las cuentas de los últimos 5 años y de todos los ingresos, los movimientos bancarios, todas las facturas. No, no es un derecho ilimitado y ahí está un poco en vosotros el decir que sí y que no entra dentro de este derecho, que sí que te facilito y que no, sobre todo también a cuenta de la protección de datos, que la voy a tratar enseguida. Y respecto a las cuentas, es algo que también hay que ir a la práctica, es decir, por supuesto que ellos pueden ejercitar ese derecho, tenéis que disponer de esta documentación, no tenéis que disponer de la documentación de toda la historia de la comunidad, eso está claro, pero cuando son cuentas que ya están cerradas, están aprobadas y encima esos acuerdos en los que se aprueban las cuentas no han sido impugnados, son firmes y ejecutivos, estamos hablando de que agua pasada no mueve molino, es decir, puedes repasarlo, puedes disponer de esta documentación, pero yo no tengo por qué tener la documentación del todo, sacar de todos los movimientos, la factura de aquel electricista que vino hace 3 años. Pero bueno, hay que ir al caso concreto, pero este es un poco el marco en el que os podéis mover. Y por último, respecto a lo que es la redacción del acta, el contenido mínimo del acta está previsto en el artículo 19 de la LPH. Y ya sabéis que nosotros solemos recomendar que sea un poco más conciso, es decir, cuál es la propuesta, cuál es el cómputo de los votos, el sentido del voto de cada propietario y la calificación de ese acuerdo, es decir, si se ha adoptado el acuerdo o no. Sí que es cierto que en ciertos temas polémicos o que puede ser interesante porque se vaya a tener que ejercitar el voto presunto de los propietarios que hayan sido ausentes en la Junta, que no hayan asistido, incluir algún tipo de explicación o información adicional para que precisamente ellos puedan disponer de la misma y puedan saber cuál es el sentido de su voto de cara a este voto presunto o simplemente por saber qué es lo que pasó en la Junta. Pero no entrar en ciertas polémicas, en posicionamientos, en lo que dice uno, lo que dice otro, más que nada porque eso también da pie a muchas interpretaciones, a muchas malas interpretaciones, desgraciadamente, y por supuesto se pone en bandeja una posible impugnación, que es lo que precisamente queremos evitar. Pero bueno, eso también un poco a criterio de cada uno. Un inciso, porque esto sí que se os habrá a todos y a todas seguro, es el propietario que dice que conste en acta. Digo, porque nosotros tenemos una polémica reciente, es reiterativa todos los años con un mismo propietario que dice que él no paga, ahora veremos si paga o no paga, pero dice que no paga porque en este caso es un administrador que llevamos nosotros, porque el secretario tiene que poner en el acta lo que él dice. Y le dijimos que no, que el artículo 19 es el mínimo que lo marca y ya está, porque está buscando polémica. Con lo cual, el que conste en acta, que siempre os lo dicen, queda a vuestro criterio, que lo sepáis. Entonces, los mínimos sí, y sobre todo lo que decía Diana, cuál es la propuesta que se vota, cuál es la votación y cuál es el resultado, lo que va a calificar el acuerdo. Pero ese que conste en acta, que no os presionen, solamente una aclaración, porque es un tema nuestro además. Respecto a la calificación del acuerdo, la mayoría si se alcanza o no para precisamente llevar a cabo ese acuerdo o adoptarlo simplemente, es importante que los administradores vayáis de antemano con la información necesaria a este respecto. Es decir, si se van a acordar X temas o pueden darse unos acuerdos que necesitan ciertas mayorías, saber de antemano cuál es la mayoría que necesitan para cada uno, porque precisamente está en vosotros la labor de decir si se adopta ese acuerdo o no, que muchas veces se deja un poco, se ha votado y no se indica cuál es el sentido o sea, si se ha adoptado el acuerdo o no, por lo tanto, los propietarios no saben si realmente se va a ejecutar ese acuerdo, si se ha llegado a la mayoría, cuál es la mayoría que hace falta, y esas lagunas o esa falta de esa calificación del acuerdo puede dar lugar a muchas malas interpretaciones y, por supuesto, a las impugnaciones.
Y por último, lo que es la firma de los presidentes, que la firma del acta, la falta de firma del presidente en el acta no invalida el contenido de la misma. Es decir, esos acuerdos se han adoptado y sin perjuicio de que al fin y al cabo la voluntad de la comunidad va a constar en acta. Pueden darse muchos conflictos de interés con el presidente, que es el que pretende bloquearlo, no firmando y negándose, pero ahí está un poco vuestra labor como administradores de fincas que tenéis que, obviamente, firmar vosotros y luego indicar el motivo o la circunstancia por el que el presidente no firma, para que luego no señalan a vosotros y no digan que ha sido por una negligencia de que no le habéis llevado el acta para que la firme, él desconozca el contenido o lo que sea, porque la casuística también es infinita. Y por último, respecto a lo de la protección de datos, que esto sí que es verdad que nosotros no somos especialistas, pero nos remitimos a la ley que lo regula, que es la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, que no es demasiado extensa, pero la casuística es de todos los colores y lo que atiene un poco a las comunidades de propietarios suele ser sobre dos temas en concreto. La primera, la publicación en tablón de anuncios y la segunda, los datos sobre el suministro o consumos de agua caliente, calefacción y demás. En ambos casos, bueno, en el caso en concreto del tablón de anuncios, realmente a nosotros nos ampara la ley de propiedad horizontal, es decir, ya prevé este supuesto en el que hay que seguir este cauce legal. No se puede acudir directamente al tablón de anuncios publicando los datos de todos los propietarios. Eso para empezar. Nosotros sí que recomendamos que obviamente la lista de asistentes y por quién están representados y demás hay que indicar quiénes son, pero lo que es en sí los nombres y apellidos hay que publicarlos, pero cuando se dan morosos, indicar cuál es la finca que ha generado esa duda, porque al fin y al cabo es la que lo ha generado y no tanto la persona que representa a esa finca. Porque pueden darse fincas que sean de una herencia yacente o de que tengan múltiples titulares o de sea una mercantil o lo que sea, las circunstancias personales de cada una, que obviamente tienen que tener un representante. Pero no quiere decir que esa persona en concreto con este nombre y este apellido sea moroso. Bueno, eso es otra polémica, pero si se sigue el cauce que está previsto en la LPH, es decir, ese intento de notificación fehaciente no lo recoge y subsidiariamente lo publicamos en el tablón de anuncios, estamos protegidos por la propia LPH que lo prevé expresamente. Es decir, hay que seguir esos pasos, no directamente el tablón de anuncios. Y respecto a los consumos individuales, esto ya han sido sancionadas varias comunidades de propietarios, ya que no se puede publicar ni circular lo que es ese consumo individual, concretamente de una persona con un nombre y apellidos. Sí que se puede poner la finca y, por supuesto, cuando ejerciendo ese derecho a la información o esa disposición, esa documentación que tenéis que tener a disposición de los propietarios, hay que ver qué documentación sí que tiene información sobre estos consumos y cuáles no. Porque entonces, si necesitan esa documentación en la que aparecen datos del resto de propietarios o remesas de recibos o lo que sea, hay que tacharlos, anonimizarlos o hacerlo de alguna forma que si queréis poner esta documentación no tiene por qué tener los datos del resto de vecinos. Únicamente ¿Añadir algo? Sí, únicamente que lo mejor es. Una cosa es que se le mande, ya sabes, comunidad de calderas, 100 viviendas, 100 propietarios. Una cosa es que se envíen al final pues, los gastos que ha habido de consumo de agua, de energía, de gasóleo, de lo que sea en cada caso, pero nunca se puede enviar a todos el consumo individual de cada uno de los elementos privativos. Una de las que fue bastante comentada fue una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos del 7 de mayo de 2024, precisamente porque sancionan a la comunidad de propietarios. Luego la comunidad de propietarios reclama al administrador, claro. Pero en principio era porque, para que vieran lo bien que se estaba gestionando y las mejoras que habían incluido en la gestión de la comunidad, pues lo que hace es mandar el consumo que había de todos. Claro, tú no tienes por qué saber lo que ha consumido tu vecino de arriba. Ya no con nombre y apellidos, que eso, lo que decía Adriana, tanto como cuando habléis de morosos, como en cualquier historia, siempre poned el inmueble, no pongáis nombres y apellidos, aparte por las circunstancias que indicaba. Pero en este caso lo importante es que no tienen que conocer los demás propietarios el consumo individual. El colectivo en general, así. Parece que era una cosa muy obvia. ¿Qué más da? Somos todos propietarios, derecho a la información, tenemos que tener toda la información dentro de la comunidad. Pues no. Ojo con la protección de datos, que además están siempre con la escopeta cargada. Y lo otro, evidentemente, el tablón de anuncios siempre es subsidiario, acordaos. Primero tenéis que tener un justificante de que habéis intentado la notificación, porque el artículo 9 al final dice 3 días naturales en el tablón de anuncios, te doy por notificado, pero acredítame que lo has intentado antes, porque si no, esa persona, generalmente el moroso, no le va a costar nada presentar la denuncia a la Agencia de Protección de Datos, poner en marcha ya el mecanismo de investigación primero y sancionador después. Con esa precaución estaríais cubiertos.
Vale, y respecto a la convocatoria directa de la Junta, eso era todo. Luego, si surgen preguntas, las podemos dejar para el final porque veo que me estoy comiendo el tiempo. Vale, paso a lo que era dentro de lo que yo he llamado el epígrafe de las obras, el deber de conservación y mantenimiento de las comunidades de propietarios, que surgen muchas dudas al respecto y no es para menos. Lo hemos dividido en lo que son las ventanas veluxes. Veluxes lo voy a meter dentro de lo que es ventanas. Ventanas, barandillas y luego las humedades en el edificio que se pueden dar de diferentes formas. Respecto a las ventanas y barandillas de balcones y demás, se trata de elementos comunes de acuerdo con el artículo 396 del Código Civil, ya que precisamente son elementos que forman parte de la fachada del edificio y estos son elementos comunes de la comunidad. Por lo tanto, todas las modificaciones de estas ventanas, veluxes, barandillas y demás, al tratarse de elementos comunes como parte de la fachada, para su modificación tienen que contar con un permiso de la comunidad de propietarios. Cosa distinta es los marcos, la perfilería de la ventana, lo que es la reposición del cristal o sustitución por otros de otras calidades y demás. Esto nosotros consideramos que, como da un servicio de forma exclusiva al propietario, no se corre con el cargo o con el gasto que supone esta modificación, que lo hace él a título personal, sin perjuicio de que esto no puede modificar la estética exterior del edificio, porque precisamente lo que se busca es esa armonía de la fachada, que es un elemento común. El artículo 396 lo que establece incluye como elementos comunes los revestimientos exteriores y los elementos de cierre. Por lo tanto, entran dentro de estos elementos. La pintura, reparación de los marcos y demás es un tema discutible, como he mencionado, pero nosotros consideramos que son parte de la fachada, son elementos comunes de uso privativo. En principio, todo lo que es exterior y forma parte de la fachada, incluidas las barandillas de los balcones, son los elementos comunes. Otra cosa es, en la práctica, que las reparaciones que se produzcan de estas barandillas, porque se deterioran mucho, al final están expuestas al ambiente exterior, a humedades y demás. Nosotros sí que es cierto que las barandillas supuestamente son un elemento común, es decir, la reparación la tiene que llevar a cabo la comunidad de propietarios, sin perjuicio de que se pueda llegar a probar que se haya dado una falta de mantenimiento ordinario por parte de ese propietario que tiene ese uso privativo sobre un elemento común. Pero bueno, como decimos, hay que partir un poco de esa prueba que básicamente es técnica. Lo que sí que solemos recomendar es que yendo a la práctica y a lo fácil es que las comunidades o la junta de propietarios sea la que determine o lleve a cabo un acuerdo que es perfectamente válido de que las barandillas, a pesar de tratarse de un elemento común, lo que es en sí ese mantenimiento lo lleve a cabo y que lo reparen cada uno de los propietarios. ¿Por qué? Porque el que lo repara hace un mantenimiento ordinario, lo pinta, lo mantiene durante todos los años, va en detrimento de el que no lo hace y lo reclama a la comunidad. Por lo tanto, para que no se produzca esta situación que puede ser un poco desequilibrada de los negligentes frente a los diligentes, nosotros recomendamos que se tomen este tipo de acuerdos que son perfectamente válidos sin perjuicio del derecho que puedan tener los disidentes para impugnarlo, porque ya decimos que es polémico, pero vamos, que tenéis la opción de llevarlo a la Junta, someterlo a votación y que sean ellos mismos los que lo determinen. Nosotros ya hemos tenido bastantes casos de estos en los que la comunidad decidió que efectivamente cada uno se reparaba lo suyo y luego las demandas que se han presentado teniendo ese acuerdo que era firme y ejecutivo se han tumbado precisamente porque la comunidad, su voluntad era esa y luego ya cada uno que se repare lo suyo, por muy elemento común que sea. Todavía no he entrado en eso, pero mira, ya que me lo comentas, lo iba a indicar. Nosotros tenemos la opinión de que sea adoptado por mayoría simple, pero tampoco es un tema pacífico. Hay quienes consideran que se necesita unanimidad porque precisamente es un elemento común, o sea, es un acuerdo que directamente afecta a un elemento común. Por lo tanto, hay algunos que entienden que es necesaria la unanimidad. Y al contrario, de todas formas, aquí la casuística que comentaba Diana es la siguiente, porque esto sí que es polémico, el tema de las barandillas. Decimos que lo que aconsejamos es que se adopte el acuerdo. Si previamente ya está ese acuerdo adoptado y nadie lo ha impugnado, el problema está que lo adoptes y venga la impugnación, porque te diga que hace falta unanimidad porque vas contra la ley de propiedad horizontal. Bueno, es un riesgo que hay. De hecho, es curioso porque hay veces que comunidades de propietarios aquí en Vizcaya del interior no han tenido problemas y dicen que las barandillas están deterioradas por la falta de mantenimiento y conservación ordinaria, no hablamos de algo extraordinario, ordinaria del vecino, que es el único que tiene acceso, porque es un elemento común de uso privativo.
Caramba, es usted responsable, no le ha lijado, dado mínimo y no lo ha pintado en 40 años y su vecino lo ha hecho, esta está impecable y la suya hay que cambiarla. Sin embargo, en otros, en Castro, por ejemplo, en zonas exactamente de la costa, en Zaragoza, bueno, en la costa también se deterioran mucho por el tema del salitre y van de cara al mar. Y dicen que ese elemento común se pone en las orejeras y a rajatabla. Elemento común, mantenimiento y conservación de la comunidad de propietarios. Oiga, señoría, pero es que no, es elemento común y le corresponde a la comunidad de propietarios. Por eso hay tanta polémica. La alternativa que había, que proponía Adriana, era el tema de adoptarlo en la Junta, si es pacífico, y sobre todo si nadie lo impugna. Por ahí quien protesta, pero no impugna, ¿eh? Se pasa el plazo de un año y luego cuando viene y no está de acuerdo con eso, decimos, hay un acuerdo de comunidad. Otra cosa es que empecemos con el artículo 5, el tercero de buena fe. Ha habido una compra de un propietario que viene después, no está en el registro de la propiedad y por lo tanto dice, yo no lo conocía, a mí no se me aplica. Curiosamente tiene razón este propietario. En fin, también hace falta tener muy mala leche, cosa que sobran las comunidades de propietarios, para empezar a cuestionar, decir, yo no he hecho nada, he sido negligente, pero me quiero aprovechar del resto de mis vecinos. Pero bueno, esto es el pan nuestra vez, tomo como aclaración. No sé si había alguna cosa, Javi. No, era justo lo de afectar a terceros. El artículo 5 y terceros de buena fe. Pero vamos, que nosotros ya tenemos varios asuntos de estos y como los resultados, y alguno pendiente, como los resultados son de todos los colores, tampoco podemos decir a ciencia cierta que lo que es blanco y lo que es negro, porque ya sabemos que esto es de grises, hay que ir a la comunidad en concreto si es más polémica, si es más... El alcance del deterioro que tiene esa barandilla, no es una que está totalmente podrida, que se va a caer, que la otra que tiene, pues el piquito... Reparaciones puntuales, oxidación o lo que sea. Pero bueno. Vale, y respecto dentro de este deber de conservación y mantenimiento, voy a tratar las humedades en los edificios que pueden darse por tres tipos: filtraciones por agua de lluvia, capilaridad o condensaciones. Respecto a las filtraciones por agua de lluvia, obviamente en todos estos hay que determinar la causa origen, es decir, siempre va a ir de la mano la parte jurídica de la parte técnica, eso es evidente. Pero una vez que, o sea, lo que es las filtraciones por agua de lluvia, por mucho que nos tengamos que basar en una parte técnica, lo más evidente o lo primero que pensamos es en una falta de impermeabilización. Es decir, esta impermeabilización es un elemento, bueno, realmente forma parte de la envolvente del edificio, por lo tanto es un elemento común, es un elemento que tiene que mantener y conservar la comunidad de propietarios, que al fin y al cabo es la que tiene que asegurar que el edificio sea estanco. Sí que es cierto que esta impermeabilización lo que suele pasar es que se haya agotado su vida útil, no por esta falta de mantenimiento y conservación de la comunidad, sino porque el propio material ya no da para más. Esa reparación o esa sustitución, por supuesto, la tiene que llevar a cabo la comunidad de propietarios, pero hay que ir a cada caso concreto porque sí que pueden darse casos en los que se haya dado un mal uso de ciertos elementos comunes de uso privativo, como pueden ser las terrazas. Es decir, se nos han dado casos en los que una terraza con un sumidero que estaba obstruido y ese mantenimiento ordinario lo tiene ese propietario que tiene ese uso privativo sobre esa terraza. Es decir, la comunidad no puede ir a desatascar el sumidero cada vez que se le caigan hojas del árbol que tiene enfrente. Eso corresponde a un mantenimiento ordinario de ese propietario que tiene ese uso privativo sobre ese elemento común. Por lo tanto, en cada caso sí que hay que ver si precisamente esa falta, o sea, filtración se debe al agotamiento de la vida útil de la impermeabilización o verdaderamente es por esa falta de mantenimiento ordinario que le corresponde al titular de ese elemento. También puede pasar que precisamente porque se haya obstruido ese sumidero se supere el nivel del agua, es decir, hasta donde llega la impermeabilización, tanto en paramentos verticales como en horizontales, y por lo tanto se produzcan esas filtraciones. O, por ejemplo, cuando se dejan ciertas terrazas o patios sin mantener, que las propias plantas que van naciendo y van creciendo, las raíces son las que afectan a esa capa impermeabilizante. Por lo tanto, en cada caso concreto hay que valorar si efectivamente el propietario ha hecho un buen uso o ha mantenido, ha conservado y hay que ir al caso concreto. Respecto a la capilaridad, en este asunto es evidente la responsabilidad de la comunidad, ya que tienen que asegurar que precisamente el edificio sea estanco, y siempre pensamos en cubierta y fachada, pero realmente el suelo también. Es decir, todo lo que la capilaridad que proviene del suelo en ese caso es responsabilidad de reparar de la propia comunidad. Y respecto a las condensaciones, es un tema muy discutido, ya que a nivel técnico tampoco es demasiado evidente, hay que ir al caso concreto, porque no siempre tiene que deberse a una falta de aislamiento térmico del edificio. Es decir, hay que ver si efectivamente se pueda deber al propio uso de la vivienda. Si hay una acumulación excesiva de personas en una vivienda, excesiva,
Eso es patera. Sí, no lo quería decir, pero vamos, que sea evidente que es una acumulación excesiva de personas por una calefacción que no sea uniforme, es decir, que tenga más calor por un lado que por otro, no suficiente ventilación, que como no tienen un balcón para tender la ropa, la tienden dentro y al final eso genera esta condensación. Por lo tanto, la prueba, o sea, un dictamen pericial o un técnico que lo certifique es importante en todos estos casos. Pero precisamente en el de las condensaciones, porque hay veces que nosotros nos encontramos con que el técnico visita las viviendas de una mano y de la misma planta y resulta que es la única vivienda que tiene humedades por condensaciones es esta. Entonces, eso la verdad que dice mucho de que se debe precisamente al propio uso que se le da a la vivienda, puede ser por cualquiera de los motivos que he mencionado, pero no precisamente por esa falta de aislamiento térmico del edificio, que eso sí que sería responsabilidad de la comunidad. Y respecto a las indemnizaciones, cuando se hace alguna reclamación por un propietario a la comunidad, terminan reconociendo que la comunidad tiene que reparar el origen de ese siniestro que le ha provocado daños a este propietario. Tanto la reparación, el contribuir al gasto que supone la reparación, como la indemnización por daños y perjuicios que por los daños que ha podido sufrir este propietario, es un tema muy polémico, pero nosotros nos guiamos por un poco la opinión pacífica que es la de los operadores jurídicos en artículos doctrinales y demás, que estos gastos, tanto la reparación como la de la indemnización, el propio propietario que ha reclamado a la comunidad y es el que está sufriendo el daño, también tiene que contribuir con su cuota de participación, porque al fin y al cabo es un deber de mantenimiento y conservación, es decir, el origen del siniestro se debe a esta falta de conservación y mantenimiento o una reparación que se tiene que dar en un elemento común que precisamente este propietario es titular con su propia cuota de participación. Por lo tanto, esa es nuestra opinión, también es la opinión mayoritaria, pero bueno, hay quien considera que con eso realmente él está pagando su propio daño, ya lo está sufriendo y demás. Cosa distinta son las costas. Es decir, si la comunidad está obligada a pagar o sea, se le condena a pagar unas costas en este tipo de procedimientos en las que es un particular contra la comunidad, el Tribunal Supremo ya ha establecido que no tiene que contribuir con su cuota de participación a este gasto y nosotros consideramos que realmente aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es su cuota de participación, porque al fin y al cabo él es propietario en su parte proporcional de ese elemento común que ha generado esos daños y, por supuesto, de la propia comunidad, que es el que tiene ese deber de conservación y mantenimiento. Y por otro lado está el tema de las costas, que al fin y al cabo lo que se pretende con la condena en costas es ese gasto que ha tenido que desembolsar este propietario que ha reclamado se vea un poco, se le repercuta o lo recupere, porque al fin y al cabo la comunidad le ha obligado a acudir a un juicio al juzgado para para llevarlo a cabo y que efectivamente la comunidad sea condenada. Es decir, que no tenga que asumir el gasto que le corresponde por costas, porque en realidad es la comunidad la que me ha obligado a estar en esta situación. Es un poco la Sí, diferencia. esto que explico, Adriana, es porque a veces os vienen los propietarios y os traen esta sentencia. Y mira, aquí está muy claro, yo no tengo que pagar. Cuidado, están confundiendo dos conceptos. Lo que está diciendo, el tema de las costas es un tema procesal. Es un gasto que el que gana, si gana con costas y hay imposición, las tendrá que pagar quien corresponde. Evidentemente, si la comunidad tiene que tener un gasto y no ha habido una condena en costas, él no tiene que participar, es la comunidad frente a este propietario. Y a veces lo confunden con esto, que la palabra clave es autoindemnización. Y es polémico, como decía, hombre, la mayoría, nosotros opinamos, porque nos guiamos también por la mayoría, que en este caso tiene que contribuir por lo que ha explicado Adriana. Es decir, la autoindemnización es un propietario, un local que tiene unas filtraciones, tiene unos daños. La comunidad de propietarios tiene que hacer la reparación del elemento, una tubería o una pared que filtra o una terraza, porque es elemento común. Y además tiene que pagar la indemnidad de los daños que ha sufrido en el interior. Él también tiene que pagarlo. No es que es la víctima. Hombre, sí, es la víctima, pero esto es el mal funcionamiento de un elemento común, la reparación, usted su cuota de participación y en la indemnización, usted su cuota de participación. Las sentencias que dicen que no tiene que pagar el local, que también las hay, pero digo que es un tema polémico, dicen que, claro, está sufriendo unos daños morales, es la víctima de un mal funcionamiento, un elemento común, tiene filtraciones y el del local o la vivienda, pues lo está sufriendo. Es polémico, nosotros somos partidarios, vamos, seguimos un poco lo que dice la mayoría, es decir, forma usted parte de la comunidad y paga como todo el mundo. Esa es la explicación un poco. Sí, también es válido cuando estamos ante una comunidad de propietarios negligente que ha dejado pasar los años. Claro, los años obviamente son mayores que si se hubiera
actuado con... Ahí lo que pasa es que entras de otra forma. Mira, ahí lo que tiene que pedir ese propietario frente a la comunidad es daños morales. Los daños morales es un concepto tan abierto que siempre es un tema polémico en los juicios que van las comunidades de propietarios. Si hay una filtración de agua que lleva mucho tiempo, se han hecho las reclamaciones, el propietario, hay constancia de todas esas reclamaciones, no es he dado un aviso y se acabó, y no se ha actuado en 1 año, 2 años, 3 años, puede pedir daños morales. El problema está en cuánto, y pido daños morales 6.000 euros. Luego está la capacidad de moderación de los tribunales y te van a decir 6.000 o 3.000 o 650, pero queda muy a criterio del juez porque es algo que no está tasado. Y puede pedirlo, pero por esa otra vía, ¿eh? No entraría dentro de los dos conceptos que se explicaban ahora. Digo como aclaración y la palabra clave porque sonará china y decía, ¿cómo va a ser esto? Autoindemnización. Y varios y varias de vosotros habéis hecho la consulta sobre este tema, por eso está aquí sobre la mesa. Respecto a esto último, también realmente está la vía dentro de lo que es la pasividad de la comunidad, cuando tú ya has hecho las reclamaciones fehacientes de repárame esto porque esto entra dentro de tu deber de conservación y mantenimiento, también está el ejecutarlo a tu costa y luego repercutirse, lo que es un poco nosotros también lo que discutimos dentro de esos daños morales, porque al fin y al cabo no puedes dejarlo todo en manos de una comunidad que puede tener sus temas internos. Si realmente se te está produciendo un daño por la insolución, que bueno, es un poco lo que es llevarlo al extremo, pero también dentro de lo que es los daños morales es discutible. Vale, por avanzar en las reclamaciones de deudas comunitarias, quería tratar el tema de los propietarios fallecidos, porque suelen dar lugar a muchos problemas en la práctica y cada vez nos encontramos más, desgraciadamente. En este caso, cuando se da una propiedad, nosotros, los administradores, no tenéis por qué tener las notas simples actualizadas de todas las viviendas. Cuando se genera una deuda, como al final tenéis que certificar quién es a quien le tenéis que reclamar realmente, que es el que aparezca como propietario en el registro de la propiedad, es cuando sacáis esa nota simple. Sacáis la nota simple y puede ser que conozcáis por los propietarios o puede ser que no, que esa persona haya fallecido. Se pueden dar múltiples escenarios. Podéis no conocerlo, se presenta, o sea, se le manda el burofax, no lo recoge obviamente y demás, y se presenta un procedimiento monitoreo que termina archivado porque el propio juzgado, a la hora de hacer una averiguación domiciliaria de esa persona, le sale que en el registro civil tiene dado de baja su DNI porque precisamente ha fallecido. No se puede, ahí en el procedimiento monitoreo, como es un proceso sumario, no está previsto, como en los juicios declarativos, esa sucesión procesal, el llamar a los posibles herederos y demás. Por lo tanto, en ese caso es una circunstancia que se puede dar y no tenéis por qué saber quién ha fallecido y quién no. Una vez que sí que sabéis que ha fallecido, ya sea por bulos de la comunidad, porque alguien os lo ha dicho, porque alguien es primo de quien sea, es entonces cuando hay que recabar el certificado de función, porque cuando se hacen este tipo de reclamaciones, precisamente hay que justificar que se han enviado las reclamaciones a la herencia yacente porque yo conozco que esta persona ha fallecido, no porque me lo ha dicho un vecino. El problema suele estar a la hora de recabar estos certificados de función, que nosotros solemos tener muchos problemas, porque por mucho que lo pidas al registro civil central, te dicen no, tienes que pedirlo precisamente en el territorio en el que conste la inscripción. Y yo que sé dónde ha fallecido. Tú puedes buscar en internet, que es lo que solemos hacer, y sale una esquela y entonces ya empiezas a tirar del hilo. Pero hay veces que no salen esquelas. Entonces, ¿yo cómo sé dónde ha fallecido? Bueno, pues es un poco también una labor de investigación de que en pueblos sí que se suele saber, pues estaba en una residencia en no sé dónde, pero yo qué sé si ha fallecido en Torrevieja o ha fallecido en otro país. O sea, ahí está un poco la pega que solemos tener, que se da bastante más de lo que nos gustaría. Y esto es importante a la hora de, hasta ahora nosotros solíamos reclamarlo por procesos monitorios, es decir, el previsto expresamente del artículo 21 del LPH, pero los letrados de la Administración de Justicia con los que solemos tener bastantes... Recientemente están cambiando el criterio. Han cambiado el criterio y nos lo echan para atrás y lo que consideran es que un proceso monitorio es un proceso sumario que precisamente está previsto para que se le haga un requerimiento a través del juzgado y tengan la opción de pagar o oponerse en ese plazo de 20 días o no comparecer. Y entonces tú ya con ese decreto de finalización es un título ejecutivo y te vas directamente a ejecución. Esa es la diferencia con un juicio declarativo ordinario o un verbal. Lo que consideran ellos es que precisamente como no se puede hacer ese requerimiento personal porque no hay una persona, es decir, es indeterminado, no conoces quién puede ser parte de esa herencia yacente, un posible llamado a la herencia, te derivan directamente al juicio declarativo, que por cuantía, si es inferior a 15.000 euros es un verbal y si es mayor a 15.000 euros es un ordinario. Que lo que supone esto en realidad es
que se haga una averiguación, que solicites el certificado de actos de última voluntad, ver si otorgo testamento o no. Pero claro, nos solemos encontrar que la gran mayoría no otorgan testamento y yo qué sé quién es el familiar de esta persona. Entonces nos solemos decantar un poco por solicitar tanto el nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente, que sea el que se encargue, porque al fin y al cabo el gasto que supone que de primeras lo adelanta la comunidad, es un gasto que suma la comunidad, pero luego es repercutible en costas, que al fin y al cabo ya sabemos que las costas en este caso siempre se le van a imputar, o sea, se le van a imputar al propietario deudor. Eso en los monitorios, en los verbales hay que ver la sentencia con la que termine el procedimiento, pero vamos, que prácticamente es seguro. Y nada, respecto a esto, luego de cara a las ejecuciones en los monitorios que ya están abiertos contra estas herencias yacentes, nos encontramos en la misma situación, es decir, solemos pedir que se nombre una administración judicial cuando no tenemos un hilo del que tirar, cuando no han otorgado testamentos y no conocemos quiénes pueden ser sus posibles herederos, porque al fin y al cabo esta persona se encarga de ello y nosotros no podemos solicitar cuando es una herencia yacente que no tiene saldos, no tiene PSVs, fondos, no tiene nada. Solo te queda anotar el embargo y es el registrador el que cuando vas con el mandamiento del juzgado, porque el juzgado te expide el mandamiento de anotación de embargo, dice esta pelea es tuya con el registrador. Entonces tú vas con el mandamiento y desde el registrador calificación negativa porque no has llamado a los posibles herederos de esta herencia yacente. Ellos no conocen la existencia de este procedimiento y de la deuda, porque puede ser que ellos prefieran pagar la deuda, bueno, aceptar, adjudicar la herencia, pagarla y demás, aunque sea con la propia herencia, antes de que le anotes el embargo sobre esta vivienda o sobre este local o esta finca. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos ahora mismo con las herencias yacentes. Hay que ver el caso concreto, pero bueno, la labor de investigación es más que evidente. Respecto a todas las dudas que nos han surgido, no quería ser reiterativa y yo invito a que podáis ver la jornada que di junto a la magistrada Paula Boix el pasado 8 de mayo, que yo creo que puede servir para muchos y es verdad que cada caso concreto lo podemos resolver a través de la asesoría del colegio, entonces eso sin problema nos podéis preguntar. Sí que es cierto que mucha gente pregunta por cuál es la vía que más recomiendo y demás. Sí que nos hemos encontrado por asuntos de otros compañeros que la conciliación, hay letrados de la Administración de Justicia que los inadmiten en casos de reclamación de deudas en comunidades de propietarios porque consideran que la conciliación ya sea privado o ante el letrado de la Administración de Justicia, a pesar de un medio que está previsto en la propia Ley Orgánica 1/2025 para acreditar este requisito de procedibilidad a la hora previo a que nos admitan la demanda, está previsto esta conciliación, pero ellos consideran que es una forma de que nos saltemos ese requisito de procedibilidad porque el contenido de la conciliación es te avienes o no te avienes. Es decir, no hay una verdadera negociación. Pero bueno, eso hay que ir a cada caso concreto y os invito a ir a ver esa jornada. Respecto a la relación contractual del administrador de fincas, solo dos apuntes. Aquí se puede dar por cese o no renovación. El cese puede ser tanto por la propia comunidad, que por mayoría simple acuerde cesar al administrador, o puede ser porque ellos realmente tienen que determinar cuando te cesan como administrador la causa que justifica ese cese. Que nos hemos encontrado múltiples motivos por el que cesan, que supuestamente, y el más genérico, es el incumplimiento de sus funciones como administrador de fincas, ya sea porque no presenta cuentas, no convoca, no lleva al día lo que sea, no cumple con plazos o no atiende las reclamaciones, etcétera. En este caso, tiene que ser un motivo con entidad suficiente para justificar ese cese, porque no puede ser algo genérico como una pérdida de confianza, que se suele recurrir mucho a este motivo. Más que nada de cara a la posible indemnización por daños y perjuicios, que lo trato enseguida, pero simplemente era distinguir eso, el cese de la no renovación. La no renovación es en la Junta Ordinaria Anual, cuando se va a hacer la renovación de los cargos, decir, pues no renovamos al administrador de fincas y designamos otro, o puede que no queramos tener una persona que sea un administrador de fincas como tal. Eso ya es a voluntad de la comunidad. En ambos casos se da el tema de la indemnización, que bueno, no es un tema pacífico. Bueno, en ambos casos sí que quería destacar que en caso de que seáis vosotros los que queráis cesar en vuestro cargo, hagáis esta notificación fehaciente al presidente, más que nada para que luego no os puedan cuestionar nada, decirle, te entrego las cuentas a tal fecha, que es cuando yo ceso, y te pongo a tu disposición la documentación que puedes venir a recogerla y demás, si es en un plazo determinado. Si es el presidente el que se niega a acusar recibo, ya sea de la notificación que le hayas hecho
o de esa puesta a disposición de la documentación, podéis hacer uso de los servicios del colegio para decir, lo he dejado en un sitio neutral la documentación de la comunidad y a mí no me puedes ahora reclamar que se haya podido generar algún tipo de responsabilidad civil al administrador, ya sea porque se han pasado plazos de prescripción o por contestar una demanda o por ayudas y subvenciones que están en trámite y demás, que eso puede generar una responsabilidad civil importante, pues para vosotros curaros en salud y por supuesto que no esté esa mala fe de los administradores que por rebote o por lo que sea digan, no, pues no te entrego la documentación, que sepáis que podéis incurrir en un delito leve de coacciones que aparte de la gran responsabilidad civil que se genera, es un tema penal bastante delicado, que lo sepáis. Y en ese sentido, nada, acerca de la indemnización, la respuesta de los tribunales es muy variopinta, por lo que hay que ir a cada caso concreto. Hay quienes determinan que cuando se les cesa antes de que se acabe ese ejercicio por el que está contratado, es decir, ese ejercicio desde la Junta Ordinaria anual hasta la siguiente, se les indemniza con lo que le quede de los meses, es decir, vuestros honorarios por los meses que queden por cumplir ese ejercicio. Hay quienes con esa capacidad de moderación que tienen los tribunales que lo bajan y no dicen, no, 8 o 10 meses, no, porque en realidad has trabajado 1 o 2 de todo el ejercicio. Eso sería un abuso. Entonces lo moderan y dicen 2 o 3 meses de lo que se debe, de los honorarios que devengues durante esos meses. Y hay quienes consideran que no entra dentro de daños y perjuicios esa expectativa que tiene el administrador de los honorarios que podría haber percibido por lo que queda de la anualidad o del ejercicio por el que iba a desempeñar su cargo, porque consideran que dentro de estos daños y perjuicios no entra un servicio que ni siquiera ha llegado a ser prestado y un tiempo que tú puedes invertir en prestarlo en otras comunidades. Por lo tanto, dicen que no, o consideran que no entra dentro de este concepto y por eso no reconocen esta indemnización, pero bueno, hay que ir a cada caso concreto que es variado y siento ir como una metralleta, pero es que si no, no nos da tiempo. Y por mi parte, eso es todo. Continúo ahora yo, retomo el relevo, una parte que me queda. Dentro de los puntos que voy a tratar yo está el tema de las subvenciones. Es una consulta que hacéis de forma reiterada y es las subvenciones y cuando hay una venta entre medio. Es decir, se adopta un acuerdo, se piden subvenciones, lo pide el administrador en nombre de la comunidad y en nombre de los propietarios, que son propietarios en ese momento. Durante el transcurso de la obra y se gestiona, se termina, etcétera, ha habido una venta. Y ahora cuando vienen y devuelven a la comunidad de propietarios y a los propietarios, viene la polémica entre el vendedor y el comprador. Los dos reclaman que esto es mío, esto es mío. Claro, hay veces que depende del importe, cuando hablamos de ya importes de varios miles, 2.000 y pico euros, que teníamos una sentencia reciente, ya empiezan a discutir entre ellos, luego también depende, algunos de los que habéis hecho consultas, casualidad, los dos que reclaman son abogados. Claro, hay propietarios en todas las comunidades y hay de todo tipo. Pues como les sale gratis, todos se reclaman. Aquí el tema es el siguiente. En principio, no tenemos ninguna sentencia del Supremo. Tenemos las audiencias provinciales y el criterio que siguen en la zona de Cataluña y de Valencia, por ejemplo, es que cuando alguien vende un inmueble, lo vende como cuerpo cierto y con derechos y obligaciones. Por lo tanto, tendrían que haber negociado comprador y vendedor por vía de contrato de compraventa, que eso es Código Civil, y haber puesto el precio y las condiciones. Si no lo han hecho, en principio, el que es propietario cuando se devuelve, es como si estuviera adscrita esa subvención no a la persona, sino al inmueble. Y se le tiene que entregar al que es propietario actualmente. Sin embargo, Navarra y Asturias dicen que no. Eso es un enriquecimiento injusto, sin causa por parte del comprador. Es decir, hay que devolvérselo al que lo ha pagado. Y entonces dice, si este señor es el que ha hecho esas aportaciones, ahora va a recuperar parte de lo que ha aportado. Si no, se va a lucrar el nuevo que ha comprado el edificio por un determinado precio con la mejora, muchas veces ya ejecutada, es decir, estás comprando un edificio ya reformado y además te vas a quedar el dinero que había puesto el que te ha vendido. Consideran que eso es injusto y esos son los dos argumentos. Tenemos una sentencia de aquí de Vizcaya, no es de audiencia provincial, es un juzgado de primera instancia, pero es de una magistrada que lleva muchos temas de propiedad horizontal y que yo la tengo mucha consideración, o la tenemos en consideración porque creemos que es acertada. Y esta sigue el criterio de Asturias y de Pamplona. No sé si va a ser el criterio general aquí en Vizcaya, porque luego ya sabéis, esto es un retretaifas. Cada juzgado de primera instancia te dice una cosa, aunque ellos hacen a veces puestas en común, y luego tiene que unificar la audiencia provincial, que a veces también, depende de qué sección, opinan de una forma o de otra. Lo que hace es argumentar, y curiosamente en este caso sigue el criterio de se le tiene que devolver el dinero a quien era en su día, quien lo había aportado, quien era propietario,
pero no hace imposición de costas. Porque entiende, ya reconoce la propia sentencia lo que nosotros a lo largo de esta jornada estamos diciendo y nos lo iréis muchas veces. Hay sentencia a favor y en contra y hay unos criterios enfrentados. Por lo tanto, en principio, dice, tiene razón el vendedor, pero no hay imposición de costas porque es un tema controvertido y polémico. De todas maneras, luego vamos a la figura práctica del administrador de fincas. Vosotros estáis ahí, esto es lo que dicen esta sentencia, estos criterios. Veremos cómo termina. Nos va a pasar un poco como con las viviendas turísticas, que recordáis que en alguna jornada que he intervenido yo os explicaba que en Vizcaya no se podía prohibir, en base al artículo 17.12, limitar o condicionar no es prohibir, y sin embargo tenéis el piso en Castro o en Laredo, en Noja, y ahí en Cantabria decían que sí se podía prohibir, hasta que no ha llegado el Supremo y ha dicho sí se puede prohibir, y luego viene por ley. Pero bueno, entre tanto tenemos pleitos y tenemos comunidades que vamos a juntas y veíamos esa diferencia. En este caso, el tema de las subvenciones, el problema que tiene el administrador es que con quien se tiene que batir el cobre es con el comprador, que le tienes de propietario es el que te va a ir a las juntas y te va a meter el dedo en el ojo. A efectos prácticos, ya lo dejo a vuestro criterio según cómo sea el caso y la beligerancia de cada uno de ellos, tened en cuenta que el vendedor ya con ese no tratáis, no es propietario en la comunidad. Por lo tanto, igual os conviene mejor, os conviene más llevaros bien con el comprador que os va a hacer la vida imposible. Ahora, el criterio que sepáis, en Vizcaya se sigue ese. Veremos a ver qué dice el Supremo, con lo cual el tema es abierto y lo que queríamos era pues explicaros por dónde van los tiros y cuáles son los argumentos y luego pues la verdad es que la patata caliente os queda a vosotros. Pero lo dejas en el certificado recogido. El certificado, vamos a hablar del certificado también, que es otro tema polémico. El certificado, yo ahora soy el vendedor y no quiero que recojas eso. Y te digo que el artículo 9 de la LPH lo que dice es certificado está al corriente de pago de derramas y de cuotas comunitarias. ¿Estoy? Pues no me pongas nada más. Eso sí, pero digo, si hay acuerdo para que se ponga. Ah, claro. Otra cosa es que si se pone ahí, lógicamente, pero cuidado que se pone, porque mirad una cosa, a veces lo que nos encontramos es que se pone que incluso hay derramas pendientes, hablamos de subvenciones aquí, no de quién tiene la obligación del pago de la derrama, que es una cuestión paralela. La obligación de la derrama, ya sabéis, el artículo 17.11, al final lo que te dice el que sea propietario en el momento del devengo. Bien, aquí lo que nos encontramos, aunque en el certificado ya se esté avisando de que hay derramas en curso, generalmente yo no he visto a ningún compañero o compañera que ponga nada respecto a las subvenciones. Sí, Siempre. pero tenéis que tener aquí en cuenta otra cosa. Os estáis metiendo en un tema que es ya Código Civil, es relación contractual entre ellos dos, es interna. E incluso nos han traído algún caso que en la escritura notarial ya se hacía referencia al tema de la subvención. A ver cómo está redactado y qué es lo que se dice. Otros no han llegado a la escritura porque no lo ponían ahí, pero lo ponían en el contrato privado previo de compraventa. Hay una casuística también enorme, pero en principio yo os digo cómo se interpreta a los tribunales. Vía de certificado tampoco le vais a dar la solución. Lo que sí estáis haciendo es la advertencia. Eso suele ser más cuando hay derramas pendientes, que el comprador sepa que si en el momento que compre le va a tocar pagar, salvo que lo hayan pactado previamente. El tema de quién se va a llevar la subvención, si lo ponéis y las dos partes lo aceptan, pero se está metiendo a la comunidad en una relación contractual externa. Al momento que me pide el certificado, le digo, con la subvención, ¿qué vais a hacer? ¿La vas a cobrar tú o se la vas a dejar al siguiente? ¿Qué habéis acordado? Me dice, no, la voy a cobrar yo. Pero se le deja impuesto que cuando se participa... Esa es una advertencia para el comprador, pero en principio daros cuenta que os estáis metiendo en un tema, insisto, que al final es entre ellos. Tú no sabes si ellos lo han pactado o no lo han pactado así. Y estás poniendo cosas que en principio no la han para la ley. Que a veces lo que abunda no daña. De hecho, ya sabéis que es un aforismo jurídico y dice, lo pongo, más que ponerlo, yo lo que no quiero es que luego venga ni responsabilidad del administrador porque no es advertido. Y volvemos a lo mismo. El comprador, que va a ser el nuevo propietario, es con el que te vas a tener que pelear. Pero bueno, podría ser experta en Javier, Soraya. Es que hace lo que quieran. En la compraventa ellos han pactado un precio, entiendo que en ese precio han pactado todo. Es que tú no tienes que dar lo que lo sabes. O sea, yo le digo, yo voy a tratar contigo y le digo al que sabe, yo voy a tratar con el nuevo. Entonces, entiendo que en la compraventa se habéis puesto 500.000 y si hay subvenciones tendréis que poner 550.000 por lo que está la subvención. Y a partir de ahí yo no voy a tratar contigo, es con el nuevo. O sea, yo al nuevo, el inmueble es el que se va a llevar 20.000, por lo que tenga que... Ese Soraya es el criterio que siguen en Valencia y que siguen en Cataluña. Aquí no se sigue ese criterio. Es un precio cierto al instante. Sí. Ahí tienes que meter todo lo que tengas de antiguo. Las subvenciones lo pacten ellos. No, porque ahora mira, sí, podemos debatir, porque ahora me pongo... Esos dos, si yo ya solo trato con el nuevo. Claro, pero si en ese contrato no aparece nada de eso. Por lo tanto, no es un problema entre ellos. Pero tú date cuenta, lo que está diciendo la magistrada de Vizcaya,
La magistrada de Vizcaya está diciendo se le devuelve al que lo ha puesto. Dice, pero vamos a ver, usted lo compra en un precio y ahora resulta que ese es el precio menos los 5.000 que le tocan de la subvención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted ese beneficio? Está recuperando el que lo puso. Date cuenta el argumento. Tiene que meter eso. Y si no, No, es no un lo problema de nuevo. Bueno, ese es el criterio, como te digo. Si pleiteas en Valencia lo vas a ganar. Si pleiteas en Asturias vas a perder. No es completo porque luego yo no voy a hacer todo. ¿Cómo no? Bueno, ya el criterio de cada uno está. Estaba Javier y luego Aitor. Temas Yo no puedo entender esta polémica. Espera, Soraya. Javi. No puedo entender esta polémica porque esa distinción es de la comunidad, no es del propietario. Porque el propietario, sus ayudas personales, se las pierde en cuanto vende el piso. Esas son las personas, pero estamos hablando de que tiene una cuota de participación en lo que se aporta aquí. Luego entramos, podemos hilar más fino, Pero- que la comunidad de propietarios no habla de devolver a los propietarios, sino de que se quede en el fondo, eso es, que se quede en el fondo. Se devuelva. Esa subvención no es del propietario, que es de la comunidad. Yo entendería. Indirectamente del propietario a través de su cuota de En el participación. momento, Está beneficiando. yo personalmente. De todas formas, volvemos a lo que decíamos. La pérdida del cielo, del Fernando, ¿tienes más temas ahora para hoy? Estamos de charla ya. Ya, por eso. 2 minutos y para joder, que sí tengo para varias horas. Venga. A ver, únicamente podemos polemizar aquí y os puedo dar argumentos a favor y en contra. Yo no me posiciono, os estoy diciendo lo que dicen los tribunales. Que cada uno luego vea y a ver cuál es el resultado. No se tenía. Yo quería Sí, Aitor. por esta ritmo, se reparte el dinero, se prueba liquidar, se reparte, se le da a la persona compradora no conforme, va a juicio, y la persona que ha recibido, que era la vendedora, Sí. el dinero se declara insolvente y no devuelve aquello que es que vía sentencia sería un derecho para la persona compradora. ¿Qué culpa tiene el administrador en todo esto? No, el administrador no, lo que pasa es que luego es un problema de legitimaciones. De quién, lo mismo que lo que decía, depende del contenido del acuerdo y lo que decidáis, esos acuerdos también son impugnables. Luego no se impugnan, son acuerdos firmes, ya no puedes, el propietario actual no puede ir contra eso. El que ya no es propietario, sí, es un tercero, ya no es propietario, no se le aplica la LPH. La casuística puede ser importante. Yo lo que estoy diciendo son las pautas y me estoy comiendo el tiempo. Chema, ya está. Y ya me he perdido. ¿Cuál me tocaba a mí? Lo de la eliminación de barreras se va a quedar para Teresa de los Dedos. Entramos, nuevas instalaciones, a ver si me da tiempo, unas pinceladas por lo menos. Tenemos por una parte lo de los aires acondicionados, un tema polémico, pero que está evolucionando a nivel de jurisprudencia menor, de audiencias provinciales. Y es el siguiente. En principio, el aire acondicionado, si tú pones un mamotreto en la fachada, evidentemente estás alterando, sería ir contra el artículo 7.1, estás alterando la estética del edificio, no puedes hacerlo. El autorizar, ¿se puede autorizar y tratar en junta? Sí. ¿Qué mayoría? 3/5. 3/5, pero si es solamente el que lo ha pedido, que es el de látigo, que es el que se fríe en verano, es para aprovechamiento privativo. Por lo tanto, acordaros, artículo 17.8, no hay voto presunto. O consigue los 3/5 de propietarios y de cuotas en la junta, o no lo tiene. ¿Cómo se soluciona eso? Lo que se hace es una propuesta de un acuerdo marco. No se hace para el propietario del látigo, se hace para todos los propietarios del edificio. Ese son 3/5 con voto presunto. Se puede llegar a conseguir. Lo que pasa es que luego hay quien está en desacuerdo con eso, el que es beligerante en la comunidad, y dice, no, como afecta a la estética y va contra el artículo 7.1, le falta unanimidad. Y es el que impugna el acuerdo de los 3/5. Y luego veremos a ver aquí la sensibilidad de cada magistrado, porque esa es otra. La evolución que están teniendo es que cada vez se admite más, porque no se puede ir contra los avances tecnológicos. Tú no puedes aplicar en unos edificios que tienen las características que tienen. Hoy en día los nuevos traen el tema de la aerotermia, vamos a hablar de aire acondicionado, aerotermia. Traen el tema de la aerotermia y resulta que los antiguos no pueden disfrutar de eso mismo, que redunda en la habitabilidad y en beneficio del bienestar. Por lo tanto, están siendo cada vez más flexibles con cada caso. Si vamos luego al caso concreto, pues dice, joder, lo que siempre os digo, es que en la casa de mi cuñado lo han permitido y en la mía no. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Resulta que en una han puesto el aparato de aire acondicionado, no lo han puesto en la fachada, lo han puesto en el suelo del balcón. No se ve desde el exterior, por lo tanto no afecta a la estética. Por otra parte, lo que hablamos, aunque esto cada vez lo van relajando más, el tema de que la toma y expulsión de aire, hay algunos que te perforaban, que es la fachada, en la altura de tu balcón, perforaban. Amigo, eso es un elemento común, la fachada. Artículo 396, no podéis. Volvemos al 7.1 y lo tienes que quitar. ¿Cómo se solucionaba? Pues muy sencillo. En vez de hacerlo por fachada, lo hacéis por el cristal. El cristal es tuyo. Haces la toma. Esto es muy frecuente en entreplantas y en oficinas.
haces la toma a través del cristal, no estás perforando ningún elemento común en principio. Por lo tanto, si lo tienes en el balcón y lo haces por ahí, ni afecta a la estética ni a un elemento común y se permitiría. Hay sentencias que entienden que no hace falta ni plantearle esto a la comunidad, no hace falta autorización. Si no se ve, Si no se ve. si no se ve. Eso, porque el otro día entramos un poco en lo que es la estética y ahí puede ser más peligroso. Tenemos algunos casos que en la calle principal, nosotros ahora estamos en Bilbao, pero cuando estamos en Galdácano, que era la calle principal, te ponen un mamotreto en la fachada del edificio, claro que afecta a la estética. Eso no se puede admitir. Por eso los matices de cada caso concreto, cómo se plantee y cuál sería la posible solución dentro de cada comunidad. Chema. Sí, siendo apelativo el balcón. La ubicación es necesaria. Lo del balcón es por dónde se pone, es decir, dónde lo estás posando. Porque hay muchos que lo ponían en la azotea, que es un elemento común, y dicen, yo como comunero tengo derecho a usar ese elemento común igual que todos, no estoy impidiendo que los demás lo usen. Pero ya hay un matiz. El balcón suele ser de uso privativo, pero los balcones no dejan de ser elemento comunitario. El problema está en si se ve o no se ve y si estás perforando esa fachada. Si tú lo pones en el suelo y son balcones que a veces lo que tienen es ese frontal, que es de ladrillo, tabiquero, lo que sea, y no se ve, o tienes incluso los dos, y no se ve desde la calle, no puede alegar el que esté en desacuerdo que afecta a la estética. Ahora, esos otros que veis muchos por ahí, que están sujetos con una SL, lo ponen ahí en la fachada, caramba, eso no, yo creo que es discutible. Por mucho que se autorice por 3/5. Yo creo que el propietario que alega que hace falta una unidad porque tiene, por efecto esa estética que decía, tiene viso de sacarlo, pero volvemos a lo mismo. La interpretación del juez, porque a ver si me da tiempo para hablar de los puntos de recarga. Una cosa es el criterio de algunas sentencias y yo conozco magistrados, magistradas, personalmente ellos cómo lo han hecho y cómo lo han puesto y no concuerda con lo que luego ponen en las sentencias. Sí, ayer me pidió un propietario autorización de la comunidad para poner un aire acondicionado en un patio porque se lo exige el Ayuntamiento de Bilbao. Se lo exige. La autorización. Acordaos de una cosa, ¿se lo sigue a una vivienda o a un A un local? particular, a un tercero derecha. A una vivienda. Sí. Eso sí que no entiendo por qué se lo sigue. Acordaos siempre de una cosa, van en paralelo el derecho civil y el derecho administrativo. Normalmente los ayuntamientos cuando conceden las licencias, no ya por exigir, conceden las licencias, ya sabéis, la frasecita, sin perjuicio de terceros y derecho a la propiedad. Es decir, por mi parte está bien, ahora peleate tú en derecho civil con la comunidad o propiedad horizontal. Ahora, que exija que tiene que tener aire acondicionado, no lo entiendo. Salvo que sea una vivienda de protección, que la han hecho de protección por la rehabilitación, se ha cogido. Pues no entiendo por qué el ayuntamiento tiene que exigir eso. De todas formas, la comunidad de propietarios, perdona, Chema. A las ventanas también. El ayuntamiento ya te pide para el aire acondicionado y para las ventanas. Autorización. Autorización de la comunidad. Lo que pasa es que estamos planteando, yo creo que es lo contrario uno de otro. A ver si lo he entendido yo bien. En un lado dice que está exigiendo el ayuntamiento que se tiene que poner y en el otro lado el ayuntamiento está diciendo si lo quieres poner, tráeme el permiso de la comunidad. Son dos temas distintos. Eso se mete, en Munguía también se metían con algunos temas de esto. Digo, a ver, a mí que pongan condiciones civiles, es decir, si yo reúno las condiciones, ¿por qué voy a tener que pedir permiso? Igual no lo tengo que pedir por los argumentos que explicaba antes desde el punto de vista civil. ¿Por qué me lo tienes que imponer tú, ayuntamiento, que es derecho administrativo? Pero si hay ordenanza y nadie la ha recurrido y aquello está ahí, al final te la aplican. Ese es el problema que hay. Y en este tema que exijan a una vivienda que tiene que tener. Y si no, ¿qué pasa? ¿Que no puede habitar la vivienda? Es que no lo acabo de entender. No le dan autorización para poner el aparato de aire acondicionado, que no sé para qué permiso, por cierto, pero vamos, él ha pedido permiso, bueno, y el le ha dicho... Para uno que ha sido legal, claro. le dice que pero claro, le está exigiendo la autorización, entonces habla de lo mismo, está exigiendo la autorización de la comunidad, no que está exigiéndole que la comunidad le tiene que dar el permiso, no. Tiene que pasar entonces, es tipo lo que decía Chema también, tiene que pasar por el aro, así que no hay vuelta de hoja. En el tema de los puntos de recarga, y ya nos ven. Sí, pero bueno, va a ser muy rapidito porque es que es un tema que también es polémico. Todo el mundo, cuando vienen los instaladores y le dicen al propietario, sí, hombre, tú notificas y ya sabes lo que dice la ley. Artículo 17.5, tú notificas y ya lo pones. Cuidado, ahora vamos al matiz. Tú lo pones siempre que esté en tu propia parcela y que no afecte a otros propietarios o a zonas comunes. Aquí hay sentencias también que lo que están diciendo es que en el momento que tú atraviesas un forjado, no hay espacio suficiente para meter los tubos, tienes que taladrar, incluso a veces tienes que pasar, tú eres el del primer piso, pero entre medio hay un local, le vas a constituir una servidumbre. Si no tienes su autorización expresa y la de la comunidad de propietarios, hay sentencias que dicen que hace falta unanimidad. Otras, sin embargo, lo que dicen es que eso sería tanto como vaciar de contenido el artículo 17.5, que lo que dice es notifica si se acabó. Por lo tanto, volvemos a tener la polémica. Aquí en Vizcaya
de todas formas, si afecta a elementos comunes, están diciendo que unanimidad. Aunque yo ya conozco a algún magistrado o magistrada que ellos se lo ha puesto en su parcela, ha hecho su capós ahí y no pasa nada. Veremos cuando le lleguen los recursos de apelación cómo resuelve. Lo que sí es interesante es que la persona que va a hacer la solicitud aporte también el proyecto de por dónde lo va a llevar, cómo lo va a llevar, etcétera, para que sepan tanto la comunidad como los demás propietarios si van a verse afectados o no. Porque claro, lo llevamos por el techo del garaje y me ponen ahí una canaleta que ya vamos justitos de altura y me lo pasas por encima de mi parcela. El vuelo de mi parcela es mío, ya no es ni siquiera comunitario. Por eso digo que lo que aparentemente era muy sencillo, en la práctica no es tan sencillo, y cuidado con las presiones de los instaladores, que le dicen que no hay ningún problema y tiran para adelante y cuando te encuentras está la obra hecha. Eso no quiere decir que sea correcto. Le pueden... Sí, lo que pasa es que aquí se pueden encontrar además con una demanda que después le dicen que tiene que retirarlo y reponerlo al estado original. Os doy las pinceladas esa para que veáis un poco, porque ha habido unas cuantas consultas respecto a esto y únicamente, y por no teneros aquí la mañana, que sé que tenéis que trabajar aparte de estar aquí viéndonos a nosotros. Y la documentación de los puntos de recarga no la tiene que tener el administrador. No. Lo que pasa es que al final... Exige a un presidente y entonces que no, usted no tiene que tenerla. Es que... Están cabezones, ¿no? Que yo quiero ver lo que hago, usted no puede ver nada. Hombre, ojo, pero tendría que... Sí, pero sí que tendría que dar las pautas generales de por dónde va a llevar los cables. Porque claro, si resulta que va a afectar la comunidad de propietarios, ahí sí puede decidir. No es tan sencillo como notifico y ya está. Que es lo que aparentemente pretendía el legislador. Luego vamos al caso concreto y dice, quiero ver ese proyecto como comunidad de propietarios porque puede afectar, como digo, a elementos comunes y a parcelas o elementos privativos. El tema, por eso digo que es también ahí polémico. Únicamente cámaras de vigilancia, artículo 17.3, hace falta 3/5. Eso sí, cuidado, donde se ponen solo pueden grabar pues las zonas comunes, etcétera. Lo mismo que cuando colocan estas minillas que graban o no graban o aparentes, lo que pueden grabar es el paso. No pueden grabar, enfrente tienes otra vivienda que tiene su puertita y cuando abre le estás grabando al interior. Sobre eso hay sanciones, ¿eh? Lo que pasa es que sí, cuando se pone una denuncia a protección de datos, sí que hay luego alguna sentencia en el contencioso que le obliga a que termine la investigación, porque a veces, no, esto no es ningún problema. ¿Sabe usted si está grabando o no está grabando esa mirilla? En el resto de temas de colocación de cámaras, insisto, si se colocan en zonas que solamente graban zona de tránsito común interna de la comunidad y no graban en un garaje, por ejemplo, a otras parcelas, o en la comunidad no graban la vía pública, por 3/5 se podría. Y las viviendas turísticas, que ya dimos una jornada sobre esto, únicamente las consultas que está viendo es sobre todo por el tema de si se aplica con efectos retroactivos, cuándo se ha solicitado y se ha concedido, se está desarrollando la actividad. Ahora mismo ya sabéis que se ha invertido lo que dice, modificaron el artículo, introdujeron una variación en el artículo 7, apartado 3 metieron, y lo llevan también al 17 y al final es el propietario que quiere explotar una vivienda turística el que tiene que solicitar la autorización a la comunidad y se le tiene que conceder por 3/5 a la inversa de lo que había antes. Y ha sido un poco esa reforma, pues que ya lo que la dieron Adriana y Paula Boix, a raíz de la presión popular que está habiendo y la polémica que había con el tema de viviendas turísticas. Sí. En el tema de los coches eléctricos, ¿se podría prohibir que haya coches eléctricos en el garaje? No. No. Preguntaban, no sé si por ahí no lo habían oído. ¿Se puede prohibir que haya coches eléctricos en el garaje? No, porque eso ya está... Eso es algo que preguntan mucho. Eso es una nulidad. Yo entiendo que además ese acuerdo sería nulo de pleno derecho, no anulable, porque no va contra el LPH, va contra otra norma. Es decir, tú tienes derecho, al final siempre alegamos la Constitución, que es lo más genérico, ¿no? Tú tienes derecho a tener un coche eléctrico y poderlo poner en el garaje. Otra cosa es cómo lo vas a cargar si no tienes punto de recarga porque no reúne las condiciones para que se ponga. Pero en principio eso no se puede prohibir. Yo creo que va contra el derecho a la propiedad. Que preguntan mucho eso y los patinetes eléctricos se pueden prohibir en las casas. No puede, lo mismo. Tener, por otras, algunos habéis hecho alguna consulta, algunas, que era el tema de prohibir que haya mascotas en las casas. Pues hombre, no se puede prohibir. Ahí ahora encima ya con la ley animal ya no os cuento, ya me da miedo cualquier cosa opinar sobre eso, pero no se puede. Son acuerdos que exceden de lo que es la competencia de la propia comunidad de propietarios. Y en principio el último tema, que por supuesto ya me he pasado de plazo, era el de eliminación de barreras arquitectónicas, que será objeto de un monográfico, porque ese sí que tiene cantidad de casuística. Es el tema que más nos consultáis además los miércoles en la asesoría. Lo he dejado para el final porque si no solo hablo de eso y no hablo de más. Y los demás también hay muchas consultas y muy variadas y queríamos dar un poquito
juego para esa variedad que hay aquí. Hablaremos después del verano de qué pasa con la eliminación de barreras arquitectónicas. Sí, Delia. Una pregunta, Por supuesto que sí. Antes de que os marchéis, igual Adriana que ha hablado de las convocatorias y de las representaciones. He oído artículos para todos los gustos. En el caso de abstenciones, ¿cómo lo tomáis a efectos del pueblo y de la pueblo? Y luego, hilado con eso, en el caso de que vayamos con una representación y no tenga el sentido del voto de los señores representados, y va y vota él en un sentido y dice, pero estos que represento, como no me atrevo, me da miedo opinar, que se abstengan. ¿Puedo obligarle a decirle en ese momento que no? Si el voto es importante a efectos de tomar una... No sé si me he explicado. Sí. Que emita un voto, que no se abstenga, dices sí, obligarle a... Claro, ¿cómo tomáis las abstenciones? En primer lugar, el tema de las abstenciones, computáis? otro tema polémico. En principio, la abstención perjudica al sí. ¿Por qué? Porque lo que interpretamos es que emitir un voto es un acto positivo. Es algo que tienes que hacer. Si te estás absteniendo, no estás... O sea, no le computáis. No lo contáis, computamos. como si no hubiera ido. No, Se al computa contrario. un no. Se Porque al computa fin y un al no. cabo, la comunidad de propietarios somete a votación unas propuestas para llegar a acuerdos. Es decir, hay acuerdos en Una mayoría cualificada no se consigue. Eso, que no consigues, a eso me refiero. Como, o sea, no, Es polémico porque también, pero son minoritarios, también decían que iban a cambiar la ley, que iban a decir que las abstenciones se sumaban al de la mayoría, como el voto presunto del artículo 18, el que no está y no dice nada, pues como no has dicho nada, se suma, pero esa no es la interpretación. No te tienes en cuenta. Si van 12 y 4 dicen que sí y los otros 5 No. dicen se abstienen, No, esa es una interpretación, Delia. ¿dijo que sí o no? Tú lo que estás haciendo es, la abstención no entra dentro, es decir, si son 100 propietarios y hay 5 que se abstienen, tú tienes que hacer el cómputo, lo que tú planteas, que yo no estoy de acuerdo, es sobre 95. El 100% es sobre 95. No. Son propietarios, no hay nada que excluya a un propietario de una votación. Entonces, si no han votado y hace falta 3/5, esto perjudica. No se alcanzan los 3/5, es como un no. Pero de todas formas, hemos leído sentencias de todo tipo, ¿eh? Sí. Y lo que también había es que cuando hablan ahora de modificar la ley de propiedad horizontal, en vez de andar con tanto parche, porque nos vuelven locos a todos. Ya no digo ya, cuando voy a dar clase, los de un curso, cuando vemos ahí en el máster de acceso a la abogacía, los de un curso tienen un temario distinto a los del curso anterior. Ya no saben ni qué quedarse. Entonces, aquí tendrían que hacer una reforma más calado y se hablaba de tratar el tema de las abstenciones y O solucionarlo. sea, en principio como un no. Entonces, el señor que va a representar... Es que como un no es... A ver, tú en la Que votación... no favorece al sí. No favorece al sí, correcto. Es decir, si tienes que conseguir mayoría de propietarios y de cuotas, no suma, porque no ha votado, no suma, no llegas. ¿Realmente qué es lo que estás haciendo? Los que son contrarios al acuerdo. Pero hay que dejárselo claro porque muchos se abstienen sin saber la consecuencia. Otro de los temas es que, recordad también que el que se abstiene no puede impugnar, ¿eh? Ya. Son los requisitos del artículo 18. Y luego habías preguntado... No como si hubiese estado ausente. Porque Claro, al fin y al no cabo solamente. hay que tener en cuenta cuál es o sea, de los presentes, por ejemplo, cuántos sí y qué cuotas. Bastantes artículos en el otro sentido, en que realmente es como si en vez de 10 hubieran ido 8 y la mayoría la tomo de 8, no de 10. Pero está presente, es que nos matamos con la Que razón. les has quitado un derecho, aunque sea para abstenerse. Cuando habla de propietarios, por eso, lo mismo que la técnica legislativa, cuando dice mayoría simple de propietarios. Caramba, no me pongas mayoría simple de propietarios. Una mayoría simple de propietarios es una mayoría absoluta. Son más de la mitad. Otra cosa es mayoría de asistentes. Ahí sería la clave. Pero bueno, legislan como legislan. Aquí lo que nos encontramos es que se habla de propietarios. ¿Está asistente el que se abstiene? Sí. Es asistente, hay que computarlo. Otra cosa es que hay que explicarle antes de la votación la consecuencia. Yo lo suelo hacer, ¿eh? Yo me abstengo, digo, que sepas las consecuencias de la abstención. Porque realmente estás votando que... Bueno, estás votando. Estás posicionándote en los del no. No es que Y yo no me encima quiero... te privas a ti mismo un derecho. O sea, realmente... Y ahora vamos al tema de la representación, que habéis tenido también unas cuantas consultas con el tema de representación. Bueno, di que no estará presente porque es una compañera... Bueno, sin más. El tema de la representación, ahí el problema está entre el poder, el que da la representación y el que la recibe. Es un tema interno entre ellos. Yo lo que siempre aconsejo es que se ponga en el orden del día, cuando vienen con la representación, que el que da el poder, que vaya diciendo el sentido del voto en cada una. Pero suele pasar, o a mí me ha pasado, que el que va con la representación emite su voto y por respeto igual o tal al representado dice, pues estos que se abstengan. Entonces, claro, si realmente yo no puedo exigir que diga su propio voto. Si No, se ha abstenido.
No, Pero él si en no le representación del no otro. le han dado sentido del voto Él es lícito, ya puede hacer lo que quiera. entramos en el Sí, tema del mandato, sí. código civil. No puedes entrar tú en suplir su voluntad, es decir, Claro. No, se pero abstiene. Si una cosa es que el representante tenga el sentido del voto escrito, entiendo yo, o no. Puede tenerlo, Pueden bueno, tenerlo o pueden no tenerlo. Y en caso de no Cuando la tenerlo, representación general, él se apañará con quien le otorga la representación y el otro le pedirá cuentas. Y este se tú defenderá recoges su diciendo, sentido del voto, claro, que se apañe él. Si luego dice, no, yo no te dije eso, yo no te. Ah, es a un mí me problema dijo entre que- ellos, No ¿eh? está escrito ni nada de sentido del voto. No, Si a mí te, si a ver, una la representación con sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día, tú lo recoges como te lo entrega. Si realmente es una representación genérica de que emita los votos que considere, tú recoges lo la que él típica dice. que ponemos todos abajo en esa franjita que dice representar fulanito a menganito para la junta de tal. Lo firman y lo tienen que entregar, ¿eh? Por esa documentación la tenéis que custodiar vosotros, que luego te discute y la responsabilidad del administrador siempre. Aquí lo que vamos es que será un problema de hasta dónde le has dado el poder de representación. Si no le has dicho nada y has firmado eso, le has dado un poder omnímodo. Él sabrá cómo lo utiliza, pero que no se enreden con eso. Vosotros no podéis ser aquí la cabeza de turco, ¿eh? No. Gracias. Alberto. Sí, yo tengo una duda que me quita el sueño. Ay, madre. La comunidad de propietarios va a aprobar las cuentas y aprueba las cuentas de ayuda. Uno de los propietarios utiliza el agua para su ejercicio profesional y hasta entonces estaban pagando por un contador general. Gente se harta, pues hay que poner contadores y al final en un estallido de ira vecinal, pues la propietaria que utiliza para su trabajo el agua dice de acuerdo. Hasta se me he opuesto a que entréis a mi consulta a poner el contador, lo reconozco, y ahí acordamos con una entidad que me cobréis el 90% del agua hasta que lo pongamos. Acepto el acuerdo, Sí. que me cobréis el 90% del agua hasta que instalemos El agua del consumo general, porque no hay contadores individuales. el edificio. Como asumiendo su. Es un edificio de oficinas. Sí, perfecto. Entonces, todo perfecto, se le repite Burofax, porque yo estoy que no me lo creo. Le mando Burofax a las propietarias, les mando el siguiente año otro Burofax para ir planteando. Y así, y al de 5 años aparece una de ellas por muleta. Y me dice que el acuerdo es nulo y que el responsable de la comunidad, que es el administrador, tenía que haber informado de que ese acuerdo es nulo de pleno derecho. ¿Qué hacemos? El tema es el siguiente. Aquí ya empezamos. Si ha hecho esa oferta, lo que nos estamos encontrando es que aquí hay un contrato. Los contratos no tienen por qué ser escritos. El problema de los contratos no escritos es la prueba de cuál es el contenido. Pero en principio no tienen que ser escritos. Si aquí en algún momento hay esa oferta de ella y se ha recogido en el acta y ella ha mostrado la conformidad, eso es un contrato. Aunque el acta es un documento interno de la comunidad, también de ella, pero se ha puesto la soga al cuello. Otra cosa es que lo haya mencionado, lo haya recogido en el acta y ella diga que eso no fue así. Tendría que haber... Ella dice ahora que no es así. Sí, entonces ha fallecido varios propietarios, otros propietarios han vendido y el príncipe de las tinieblas se queda solo en la comunidad y a ver, aquí tiene papá de publicar. Problemas de prueba, pero de todas formas, ella no impugnó el acuerdo. Sigue siendo propietaria, hay un acuerdo, dicen que el acuerdo es nulo de pleno derecho. ¿Qué norma contraviene? Porque para que sea nulo, con eso terminamos, Pablo, para que sea nulo de pleno derecho, es que digo que igual me estoy pasando. Nulo de pleno derecho tiene que contravenir otra norma que no sea la ley de propiedad horizontal o los estatutos. Este es un acuerdo libre, se ha tomado en la comunidad, así como el otro que decíamos de prohibir coches eléctricos, eso es nulo de pleno derecho. Yo aquí no veo la nulidad por ninguna parte. Luego ese acuerdo le vincula, es firme y ejecutivo y sigue siendo propietaria. Dice ella que en el orden del día no ponía modificación del sistema de reparo. Volvemos a un poco lo que explicaba Adrián antes del contenido de los acuerdos. Perdón, del orden del día. Esa es mi opinión. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero aún así en la cama doy vueltas. Alberto, yo creo que no es nulo de pleno derecho y que ese acuerdo es válido y se puede... En todo caso, sería un tema contractual de la propietaria con la comunidad contractual que no de propiedad horizontal. Es decir, si realmente hay una nulidad por un vicio en el consentimiento, que se ha dicho que es un acuerdo, algo que yo he dicho que no era así, que es lo que está pretendiendo hacer ver, eso es por vía civil, vía contractual y que se pelee y se mate con la razón. O sea,
Menos mal que Alberto que no estamos en Estados Unidos, porque claro, esto se hubiese resuelto a días de con un 38 de oficial. Una pregunta. Estas Llevo situaciones. a los supervivientes del edificio al notario para que vean este tema. Yo creo, No es para no. por lo menos es Si es dejar una una prueba. comunidad envejecida, sí. No, es más que nada porque van desapareciendo. Eso es una prueba, tú lo sabes, una prueba preconstituida y es válida. Pues a lo mejor resulta que es conveniente, aunque siempre va a recoger el notario, manifiestan que. Y luego, ¿qué ocurre? Que tienes que llevar la prueba delante del juez. Oiga, tengo un acta que manifestaron ante notario. Aunque ya no estén aquí, no tengo que traerle al ciudadano en cuestión, al propietario que fue en su día, para que usted lo oiga, señoría. Ahora, a nosotros nos han hecho llevar el poder notarial para pleitos. No le sirve que lo mandemos escaneado, sino que el LAG lo quiere ver físicamente. Visto esas cosas, te puede ocurrir cualquier cosa. No me parece mal el planteamiento. No, es buena idea. Sí, parece bien. Sobre todo por el tema contractual, porque en realidad de la comunidad, los que son parte, muchas veces la valoración que se haga de su testifical. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, dijo el 90% hasta que se coloque el contador. Ya se ha colocado y ahora se cobra el 40%. ¿Y entonces qué es lo que discute? ¿Lo que se le ha cobrado anteriormente? Sí, es Que meta una reclamación de cantidad, ya veremos, no lo veo. se la pagaban antes. Ya. Además se haya necesitado puro paz. Y Alberto, lo que decía Hitor, actos Y propios. si no ha reaccionado de esos burofaxes, realmente actos propios, ya lo estaba reconociendo, lo ha asumido, lo ha pagado. Los propios, no es nulo y... Ya está, Sí. ya puedes dormir. De acuerdo, muchas gracias a todos. Pues vamos a hacer una pregunta, porque yo estoy empeñado en que en lugar de traeros todos los viernes de cada mes aquí, a que de alguna manera desde las 8 habéis salido de casa, no vais a volver a las 2 hasta la hora del despacho. Tengo la intención o el deseo de que hagamos menos viernes, pero más densos y que acabemos comiendo en el anchoqueado, ¿sabéis? O sea, hacer 3 ponencias seguidas, se pierde la mañana entera, pero luego comiendo se sacan muchos puntos de interés. Pues lo vamos a preguntar y si la respuesta es positiva. No comería, chico, no comería. Bueno, venga de mesa, no es Eso nos pasa siempre cuando hacemos aquí y había esos catering. Nosotros nunca. Un café como mucho, porque aquí estamos hablando con todos y no tomamos ni un pincho. Claro, Como han ido. Pero yo las políticas las veo súper necesarias. Pero Es que la casuística de la parte de la temporada y ha formado menos. Y porque este miércoles no había dado tiempo ni a plantear las 18 que tengo para... Me das miedo. Pero es Hay la que casuística dosificar. Hacíamos en el edificio Mafre, hacíamos Iruña, que hacíamos la jornada, nos íbamos a comer, se cobraba el coste del menú y yo creo que hubo un momento en que estábamos muchos, siempre. Es que la casuística de las comunidades de propietarios está llegando a unos límites y... Y hay que ir a la evolución, porque lo que hace 5 años se interpretaban de una forma, ahora en Bilbao, que tú lo sabes, han cambiado muchos magistrados. En primera instancia hay nuevos, yo no sé de qué cogían algunos. Las hermanas González han subido a la audiencia provincial, Paula Boix ha vuelto a bajar, Ana García ha subido, y al final estoy un poquito, digo, ¿qué me va a decir su señoría? Y tengo miedo, porque está habiendo cambios de criterio, permanente. Pero bueno, yo lo que hago es... violencia de los administrador. Lo que pasa es que lo que hacemos es el seguimiento. Hacemos el seguimiento de la evolución de esas sentencias y eso es lo que tratamos luego de traeros aquí y explicaros. Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta, ¿quién me puede rebatir? Pero vemos un poco por dónde van las tendencias y lo dice la mayoría. Esa es un poco la idea. Una consideración de autoridad del secretario administrador. Pablo. Y el permiso de tener un lápiz. De que sea un delito, porque yo ya te lo hago. Pues buenos días a todos y a todas, ¿eh? Muchas gracias.